En algún momento probablemente hayas tenido un momento en el que sentiste que tu cuerpo estaba fuera de control, manipulaste un objeto sin pensarlo, lo dejaste caer accidentalmente, o tropezaste y quedaste completamente perturbado sobre cómo se comportaba tu extremidad por sí misma. O tal vez has pasado un segundo o dos buscando tus llaves, teléfono o billetera, pero ya estaban en tu mano. ¿Y si esos momentos fueran comunes en tu vida? Bueno, para quienes padecen una afección conocida como síndrome de la mano alienígena, AHS, o síndrome del Dr. Strangelove, llamado así porque el personaje de la película sufría del trastorno, con frecuencia pueden ocurrir escenarios similares a estos. El síndrome de mano alienígena es un término general para una variedad de afecciones causadas por trastornos neurológicos raros en los que alguien experimenta una o más extremidades que actúan supuestamente por iniciativa propia, fuera de la intención o el control consciente de la persona. A menudo estas condiciones ocurren con la mano no dominante, que para la mayoría de la población es la mano izquierda. Por ejemplo, la mano alienígena de una persona que sufre esta aflicción puede recoger involuntariamente artículos o jugar con la ropa sin que la persona quiera hacerlo, o la mano puede levitar reflexivamente. A veces la mano alienígena se involucra en un conflicto intermanual o comportamiento que es directamente opuesto a la otra mano buena, cerrando un cajón que la otra mano acaba de abrir, o desabrochando una chaqueta que la otra mano acaba de cerrar. Las acciones de la mano afectada del síndrome alienígena pueden ser tan molestas o rebeldes que la persona afectada intentará usar su mano controlable para someter su otra mano. En casos extremos, la mano alienígena puede abusar de la víctima, abofetear, golpear o incluso intentar envolver con los dedos la garganta de su dueño y ahogarse ellos mismos hasta la muerte. Los afectados retienen el sentimiento en la mano alienígena, pero también pueden disociarse de ella. Los pacientes pueden no reconocer la mano como propia. También pueden personificar y tratar la mano alienígena como una entidad separada de sí mismos, quizá refiriéndose a la mano en tercera persona, regañándola o considerándola malvada, poseída. El ímpetu principal para esta afección es una alteración del cerebro, ya sea por daño traumático como accidente cerebrovascular, infección, tumor, aneurisma o afecciones cerebrales degenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. También un tratamiento de cirugía cerebral radical para quienes padecen epilepsia, llamado callosotomía del cuerpo, donde los hemisferios del cerebro están separados quirúrgicamente por cortes hechos en el cuerpo calloso o el tracto nervioso central. El síndrome de la mano alienígena se diagnostica mediante observación y evaluación. Sin embargo, el trastorno puede ser difícil y complicado de identificar, porque es un trastorno neurológico y carece de un componente psiquiátrico. Los problemas mentales y de comportamiento son mucho más comunes que el síndrome de la mano alienígena y los síntomas a veces pueden atribuirse a un trastorno psiquiátrico, que puede ser frustrante para la persona afectada. Además, no hay dos casos de síndrome de mano alienígena iguales. Los síntomas varían de leves y ocasionales a severos. Para una serie de pacientes, los síntomas aparecen y desaparecen espontáneamente en lugar de ocurrir de manera constante. En general, el síndrome de la mano alienígena es bastante fuera de lo común. Fue identificado por primera vez en 1908, cuando el neuropsiquiatra Kurt Goldstein observó a un paciente que desarrolló movimientos involuntarios de la mano izquierda después de un derrame cerebral. No se sabe cuántos afectados hay en todo el mundo. Un estudio encontró que durante un periodo de aproximadamente 15 años, entre enero de 1996 y julio de 2011, la Clínica Mayo atendió a unos 150 pacientes con el diagnóstico de síndrome de mano alienígena. Es posible que muchos pacientes hayan sido diagnosticados erróneamente cuando los síntomas se presentaron mientras los pacientes estaban luchando con otras dolencias. Actualmente los investigadores solo entienden los conceptos básicos de este trastorno. El cerebro se divide en dos hemisferios. Cada hemisferio tiene 4 lóbulos, los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal para un total de 8. Cada lóbulo supervisa varias funciones cerebrales y todas trabajan juntas para formar cohesivamente tu conciencia. Los lóbulos aprenden, imaginan, controlan y regulan el habla, forman recuerdos y realizan millones de otras acciones. El cuerpo calloso o el conjunto de fibras nerviosas que corre por el centro de tu cerebro conecta los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la comunicación transmita información motora, sensorial y cognitiva entre los dos lados de tu cerebro. Existen 3 formas principales de síndrome de la mano alienígena según la ubicación de la lesión causal subyacente, frontal o anterior, callosa y posterior. Los pacientes con la variante frontal exhiben a tientas, agarre o manipulación compulsiva de objetos. El frontal se asocia más comúnmente con la disfunción del cerebro izquierdo y por lo tanto afecta a la mano derecha. La forma callosa es el resultado de lesiones del cuerpo calloso y a menudo presenta la mano alienígena que contrarresta las acciones voluntarias realizadas por la otra mano. Otro fenómeno que se encuentra en las personas que padecen el síndrome de la mano alienígena callosa es la ejecución automática compulsiva de comandos motores por una mano cuando se le pide al paciente que realice acciones con la otra mano.
La variante posterior es menos común que las otras dos y está causada por daños en la arteria cerebral posterior, el tálamo, la corteza parietal posterolateral o el lóbulo occipital. Estos pacientes con frecuencia experimentan movimientos espasmódicos, descoordinados de la mano o levitación involuntaria, que puede ser de funciones específicas. Por ejemplo, una víctima solo experimenta una elevación exagerada del brazo mientras camina. En algunos casos, la mano alienígena experimenta una posición extraña llamada mano parietal, en la que la superficie palmar se retira de las superficies o el contacto ambiental sostenido, y los dedos se distorsionan en una postura extremadamente extendida. Este fenómeno es directamente opuesto a la forma frontal de la condición, que se extiende para agarrar objetos para producir estimulación táctil palmar. Además, los pacientes con variantes posteriores con frecuencia experimentan una sensación de extrañeza en la extremidad afectada, generalmente en la mano, pero ocasionalmente en la pierna. El síndrome de la mano alienígena posterior generalmente está relacionado con afecciones neurodegenerativas. Si bien cada una de las tres variantes tiene idiosincrasias características y distintivas, algunos pacientes pueden demostrar simultáneamente componentes de diferentes variantes. Por ejemplo, se informó que un paciente que tuvo una hemorragia callosa que se extiende hasta su lóbulo frontal medial tiene un conflicto intermanual que es indicativo de infarto calloso y movimientos de agarre compulsivos con indicativo de daño frontal. Los investigadores han utilizado imágenes de resonancia magnética para estudiar la actividad cerebral en pacientes con síndrome de mano alienígena. Al revisar las imágenes del cerebro de un paciente que había sido diagnosticado con síndrome de mano alienígena después de una lesión parietal derecha, los investigadores pudieron reconocer qué regiones del cerebro se activaron durante acciones involuntarias o voluntarias con la mano izquierda afectada. Los movimientos extraños de las manos implicaron una activación selectiva de la corteza motora primaria contralateral, separada del control consciente por los sistemas de planificación intencional. Sin embargo, las imágenes del mismo paciente tomadas durante el movimiento voluntario mostraron la activación de múltiples redes neuronales extensas en todo el cerebro, incluida la corteza motora primaria derecha contralateral y la corteza premotora, pero también la circunvolución frontal inferior izquierda o crestas, lo que sugiere que el hemisferio dominante del cerebro juega un papel importante en la organización de acciones voluntarias. El síndrome de la mano alienígena es muy impredecible y simplemente espeluznante. A menudo los pacientes experimentan depresión, ansiedad y episodios de frustración o enojo, así como la pérdida de un sentido de control como resultado de su condición, preocupándose por su mano alienígena portándose mal en público y la vergüenza que podría traer. Desafortunadamente, actualmente no existe cura. Las víctimas han sido tratadas con terapias dirigidas al control muscular, como tomar clonazepam para reducir los estímulos internos y externos. También algunos pacientes han recibido inyecciones de toxina botulínica y agentes bloqueantes neuromusculares para alterar la retroalimentación sensorial. Algunos médicos han tenido un éxito moderado en el tratamiento de pacientes con métodos no invasivos, como las técnicas de terapia cognitiva. Una terapia enfoca un reentrenamiento de la mano disfuncional para volver a aprender tareas específicas aprendidas que en algunos casos le permiten al paciente recuperar el control voluntario. Con la práctica repetida, esta terapia es bastante efectiva y hace posible que las personas afectadas participen en las actividades diarias normales. Otra terapia consiste en enfocarse en ayudar a los afligidos a manejar su mano alienígena a través de mecanismos de afrontamiento, como satisfacer los impulsos táctiles primitivos de la mano alienígena, manteniéndola ocupada con un elemento pequeño como un fidget spinner. Otro método implica el uso de un dispositivo ortopédico para silenciar simultáneamente la mano alienígena y también limitar la retroalimentación sensorial que regresa a la mano por el contacto ambiental. En algunos casos, los síntomas del síndrome de la mano alienígena han disminuido o desaparecido a medida que los cerebros de los pacientes se recuperaron del trauma y la neurogénesis creó nuevas vías neuronales. A menudo, cuando el síndrome de la mano alienígena emerge de una lesión específica de inicio agudo, la recuperación ocurre dentro de un año. Lamentablemente, para otros con la condición, persiste hasta que el paciente fallece. A pesar de los avances en la medicina moderna, el cerebro humano es un órgano vasto y complejo del que apenas comenzamos a arañar la superficie. Hay varios proyectos de investigación científica a gran escala en curso, como el proyecto del cerebro humano de la UE, que trabaja para descubrir los secretos de cómo funciona el cerebro, incluidas las teorías del aprendizaje, la memoria y las funciones cognitivas complejas, como la navegación espacial, la recursión y las imágenes. Algún día los científicos podrán obtener más información y tal vez incluso curar trastornos como la demencia o el síndrome de la mano alienígena. ¿Alguna vez has conocido a alguien con síndrome de la mano alienígena? ¿Qué es lo más extraño que ha hecho su mano alienígena? Haznos saber en los comentarios. Gracias por mirar y como siempre no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¡Hasta la próxima!